Buenas tardes, la tarde científica de los jueves, aquí en Pregunta Médica. A propósito de el inicio del mes de octubre, que aquí en República Dominicana básicamente está dedicada para el diagnóstico, las imágenes y la evaluación de alguna enfermedad en las glándulas mamarias de la mujer. Eso no descarta que el hombre, pero en la mujer lo dedicamos y esta es una serie de presentaciones que hacemos esta semana y que la vamos a ir de menor a mayor, Las primeras intervenciones que vamos a hacer durante este mes es para que usted se sienta tranquila, para que no sufra de cancerofobia, porque se le ha dado mucha publicidad a eso y es bueno que se le dé publicidad, pero generalmente muchas veces son falsas alarmas y otras veces no son falsas alarmas, entonces se convierten en diagnóstico tardío. O sea que los dos extremos son preocupantes. O sea, usted hace una alarma, pero también usted no hacerle caso a nada. Yo creo que, siempre ha sido mi discurso que el mejor médico en cualquier detección tumoral a nivel de las glándulas mamarias es la misma mujer. Es la misma mujer que cuando va a bañarse, que se enjabona, puede con la mano derecha ir al seno izquierdo y con la mano izquierda ir al seno derecho. Entonces, hacerse una evaluación suave, generalmente el tejido es uniforme y eso no es que usted haga una manía cada vez que tenga que bañarse, pero de vez en cuando, una vez al mes, que usted se haga esa evaluación. Porque muchas veces nos hablan de la biopsia, nos hablan de la sonografía, de la resonancia magnética, pero yo creo que la primera herramienta es el paciente en su casa, palpándose las glándulas mamarias, repito, mano derecha, seno izquierdo, mano izquierda, seno derecho. Entonces, esa es la primera herramienta. La segunda herramienta que lo podemos, aquí no hay atención primaria, aquí nadie está en eso, orientando a la población, cuáles pacientes son susceptibles de tener algún tipo de problema a nivel de la glándula mamaria y cuando se presentan, usted decir, bueno, pudiera ser o no es. Entonces, la mayoría de las tumoraciones de la glándula mamaria son falsas alarmas. Porque dentro de las patologías benignas, que son las más frecuentes, está el fibroadenoma y los quistes. Que a veces entre los fibroadenomas están los nódulos, en un 50% es la patología más frecuente. Entonces, no significa que un bulto, a veces me da mucho miedo porque yo oigo que un bulto hay que salir, no, hay que
orientar, y cualquier médico general pudiera hacer un diagnóstico, no tiene que ser un oncólogo, no tiene que ser un oncólogo, porque me traumatizan las pacientes. Y en mi consultorio hemos resuelto muchos casos que constituyen en el inicio falsas alarmas y que el paciente sale riéndose, porque muchas veces no hay que llegar a estudios de biopsia y de cosas por el estilo para usted fijarse sobre un diagnóstico y que ese diagnóstico sea temprano, porque repito, es diagnosticado tardíamente, pero muchas veces son hiperdiagnosticados. Entonces, los fibroadenomas no se operan. A veces hay tendencia a nivel familiar por la exposición estrogénica que tienden a ser formaciones quísticas por la exposición de estrógeno. Aquellos que tienen menarquia temprana, que tengan primera menstruación, tienen mayor exposición a quiste y a fibroadenoma. Entonces, es muy importante lo que se llama el historial clínica, porque uno vive con demasiados problemas para que le pongan la cabeza grande. Entonces, es usted ubicarse, tomar educación y tener una persona de confianza que haga el diagnóstico y que no se le vaya a escapar. Generalmente, los fibroadenomas, los quistes, tienen una vinculación con áreas dolorosas y eso para mí es un buen signo. Cuando yo veo una entidad que parece un bultico, pero dice que no me duele para nada, esas me preocupan más que aquellas pacientes cuando va a llegar la menstruación, cuando estoy cerca de la menstruación, me duelen. Además la hermana mía tenía eso, o le ha dado, mi familia me llegó la menstruación tempranamente, todas esas, no tuve embarazo, todas esas condiciones son vinculantes a una situación donde la mujer pudiera estar tratando un evento que no es preocupante, pero sí se necesita la atención para usted saber en qué usted va a parar, cuál es la situación. Es más importante porque tú no puedes, por ejemplo, yo hace mucho que boté la vitamina E. Oye, no se ha determinado que la vitamina E como terapia corrija nada de eso. Entonces lo que están prescribiendo vitamina E son anticancerígenas ni nada de eso. No, bote eso, pero bote eso cuando ya yo he determinado por sonografía o por la condición de biopsia, por la historia clínica, que es un fibroadenoma. Entonces ya en estas pacientes yo voy a tener un observatorio que es si le creció, si avanzó, pero ya yo tengo mi biopsia. Y eso muchas veces se hace en el consultorio. Siempre nosotros a través del tiempo siempre hemos tenido unas agujitas finas que el paciente no le duele, y esa agujita, ¡bum!, un mosquito que te picó,
Cuando viene a ver, tú sacas un líquido ambarino y el bultico se ha desaparecido. Oh, pero mira, era un quiste inflamatorio lleno de líquido. Entonces, pero muchas veces tiene un carácter sólido y tú lo sacas y vamos a analizar eso. Vamos a analizar eso. Y la mayoría no son cánceres. Entonces, hay un hiperdiagnóstico y una hiperintervención. Señor, usted no puede dañar eso. Usted no puede estar en esa área tan representativa de la mujer. Usted sacar un fibroadenoma que el paciente te puede convivir con él y que no se malignizan. Ni los quistes ni el fibroadenoma se malignizan. Ahora usted debe tener su diagnóstico bien claro, mediante biopsia, el antecedente clínico, el antecedente hereditario de esos pacientes. Las que no han tenido hijos son más propensas, entonces usted hace una vinculación y ese paciente pues puede pasar su vida sin incidir sobre estos fibroadenomas que por su condición son propensos a producirse y que no te va a resolver nada la cirugía. Entonces, cada vez que hay una tumoración de fibroadenoma, usted va a hacer otra cirugía ahí, porque hay pacientes que tienen tendencia a hacer fibroadenoma por su naturaleza de exposición estrogénica y por su naturaleza hereditaria. Hacen quistes inflamatorios y fibroadenoma que le molestan generalmente alrededor de la menstruación o en el periodo premenstrual. Ahí está la situación donde te dan la sintomatología. Suéltame, primer bloque de pregunta médica, suéltame. Entonces, para eso siempre usted debe guardar su sonografía para que el clínico compare si el tamaño del nódulo fibroadenoma creció, se mantuvo en el mismo nivel, si desde el punto de vista estético le está deformando la glándula mamaria. Es para eso, pero rara vez tenemos que llegar a la intervención quirúrgica. Es muy raro que se vaya a la intervención quirúrgica. Entonces, la sonografía y la biopsia para usted, porque tiene que tener los fundamentos necesarios para usted cimentar el tratamiento expectante que le está dando al paciente. El tratamiento expectante es una condición que tiene esa paciente, no es que tiene mala dicha ni nada de eso, sino su condición genética. Hay mujeres que por su condición genética, su antecedente familiar, los estrógenos, la exposición a estrógeno es más vinculante con estos tumores, estos bolsitos a nivel de las glándulas mamarias. Y usted puede llevar su vida normal sin necesidad de medicación. Claro está que lo que hacemos aquí es con mucho respeto y es un criterio personal, pero vitamina E usted no está dando para nada ahí, porque eso no va a modificar para nada eso, para nada. Y muchas veces
entran en situaciones que se prolongan con el tiempo. Y yo he dicho aquí cuando he hablado de la vitamina D, que es una vitamina liposoluble que se metaboliza a nivel del hígado. Entonces usted tiene que dar un descanso a esos pacientes que usted le está diciendo, le está metiendo en la cabeza que la vitamina D como antioxidante evita los radicales libres y por consiguiente no se convierte en cáncer mamario. Es una apreciación ilógica, porque es que los fibroadenomas no son precancerígenos, ni los quistes tampoco. Los quistes son más fáciles porque generalmente en el consultorio, cuando son visibles y son palpables, se le resuelve ahí mismo. Se le resuelve ahí mismo el paciente. Y cuando son nódulos que no tienen que ver nada con aquel nódulo precanceroso, usted tiene que ver si hay una condición. Generalmente en las condiciones donde nuestro sistema inmunológico tiene que enfrentar situaciones, algunos ganglios puedan aumentar de tamaño. Y porque es la cadena inmunológica, linfática, que enfrenta nuestras infecciones. Entonces, ellos crecen hasta que la persona pueda superar la infección. Recuerdo cuando estudiaba que tú veías los niños que sufrían de amigdalitis, que tenían algún tipo de ganglios a nivel de maxilar, debajo del cuello, y esa cosilla. Uno le decía a la mamá que, bueno, vamos a poner el antibiótico porque los ganglios de la cadena linfática son estructuras que crecen para fines preventivos, terapéuticos. Ellos son guardianes de nosotros. Entonces, esos son totalmente diferentes. A veces hay nódulos mamarios que son diferentes al quiste. El nódulo es una estructura sólida, a veces transitoria. Hay procesos gripales que le sale un pequeño nódulo a nivel mamario a la mujer y tú te das cuenta que está bien afectada del proceso gripal o de esta influenza que está difícil, que la gente a veces repite, y que una vez el paciente supera esta situación, pues cuando se va a hacer la sonografía no tiene nada, porque esos nódulos reaccionaron en base, sobre todo a nivel linfático, a nivel, diríamos, axilar, es por el proceso inflamatorio. Una vez pasa el proceso inflamatorio, no hay ningún tipo de problema. Pero también hay nódulos que están en el fibroadenoma, que son parte del proceso. Entonces esos nódulos usted no se puede quedar calladito, usted lo punciona, a veces están superficiales, a veces hay que referirlo al cirujano oncológico para que vaya directamente ahí, pero usted, everybody happy, todo el mundo conforme, pero ya usted hizo su diagnóstico. Nunca quedarse con la duda. Pero sí es bueno, para tener un diagnóstico que usted se pueda reír de él, es ver el perfil del paciente. Un paciente que tuvo una menarquia, una primera menstruación temprana,
13, 14, 12 años, tiene mayor exposición a la formación de fibroadenoma. Una que no tuvo hijos tiene más formación a la fibroadenoma. Una que tuvo una menopausia tardía tiene más disposición a fibroadenoma. Entonces, una que la hermana tuvo eso, tiene más disposición. Y ya con eso, usted le está dando consuelo al paciente y le está diciendo, mira, a mí me parece que esto, pero sin parar las investigaciones. Sin parar las investigaciones. Y tener mucho en cuidado, bueno, por lo menos en estos 30 años de servicio en el área de obstetricia y ginecología, porque siempre la medicina se ha diversificado, pero es muy importante que cualquier médico pueda diferenciar cualquier estructura. Es importante que el médico pueda diferenciar una estructura, que cuando tú le mandas a un paciente al oncólogo, dice, mira, él generalmente no me lo manda. Es decir, que el oncólogo dice, déjame analizar esto, porque él nunca me manda eso. Muchas veces le toma la biopsia ahí mismo, si es un quiste, el líquido se desaparece, pero cuando me la manda es importante. Entonces, cuando tú mandas el paciente, sobre todo con un nódulo, ese nódulo tú tienes que describirlo, hacerle una pequeña descripción, decirle que la característica de ese nódulo tiene bordes irregulares, no me duele. Ya el oncólogo se pone orejudo, no le duele, porque generalmente una de las características de los nódulos cancerosos es que son indoloros. Fíjense que yo hago la separación, no es para que se duerma, yo no quiero que nadie se duerma, que se duerma, pero no que uno tenga el cáncer en la cabeza, porque hay demasiado, un gobierno malo, y no metiéndole a uno más miedo. Entonces vamos a vivir en una sociedad de miedo no. Entonces es importante establecer esas diferencias. Por ejemplo, una paciente que de buenas a primeras me produzca ganglios a nivel axilar, en la cadena axilar, no tiene procesos gripales, no, doctor, pero no me duelen, eso hay que hacerle biopsia, porque podría ser ya otra patología de tipo canceroso. Porque hoy yo no voy a hablar de esos temas, eso en otra exponencia que les voy a hablar de los cancerosos. Hoy solamente les voy a hablar de los benignos. Pero una cadena ganglionar axilar invadida, aunque sea lo que le dicen ganglio satélite, hay que hacerle la biopsia. Y en muchas ocasiones no hay que poner a pasar trabajo al paciente. Se combinan los dos y se le hace ahí mismo. Se manda esa muestra y se determina. Entonces es muy importante en esa biopsia que usted tenga presente si esa paciente está vinculada con un proceso infeccioso, si tiene un proceso gripal, si tiene un sistema inmunológico deprimido, le dio el COVID recientemente, porque eso va a incidir, porque las cadenas ganglionar son de doble vertiente. Ellas crecen como proceso inmunológico de defensa, pero también son las vías
de difundirse el cáncer, que lo hacen a nivel sanguíneo y lo hacen a nivel de nuestros ganglios linfáticos. Entonces, eso es importante. Es importante. Es importante. Así que no piensen en cirugía inmediatamente, no piensen en cirugía, sino hacer un diagnóstico temprano. Y hacerle la vida feliz al paciente. Porque el que va con una bolsita va con la cabeza mala. No le dice, mira, yo creo esto, pero es lo que yo creo. A mí, cuando mis pacientes me ven contento, me dicen, ahí no hay problema. Pero cuando me ven que yo estoy serio, ahí hay problema. Pero generalmente estoy contento. ¿Por qué? Porque el fibroadenoma es una entidad totalmente benigna, igual que los quistes, y que tienen que ver con el estilo de vida, con la herencia del paciente, hermanas que han tenido, con la primera menstruación si fue temprana, con la menopausia si fue tardía, que no tuvieron hijos. Entonces hay una serie de eso. Y son tan pequeñitos que no producen ningún tipo de alteración a la estética. Ahora, cuando usted empieza a incidir, ellos se ponen bravos. Y como esa no es la causa no es quirúrgica, porque es innecesario, la situación que hay de exposición a estrógeno o genética se sigue presentando, después le sale otro. Entonces usted no va a estar con un gilet permanentemente. Así que, muchachos, suéltenme. Segundo bloque aquí en el Día Científico de los jueves en Preguntas Médicas. Hoy estamos tratando aquí, por favor, a los amigos míos, mis pacientes, me le ponen like, que esas investigaciones conllevan tiempo, que uno, por no decir una cosa por otra, para tú no decir, porque cuando no se respeta al público, entonces tú vienes con lo que se te ocurra. Pero para yo decir aquí que la vitamina E no busca nada ahí, no busca nada, yo tengo que buscar otras investigaciones. Porque la dan como preventivo de que como antioxidante, liposoluble, ellas pueden evitar que los radicales libres se proliferen y se produce el cáncer. Entonces, si tú estás partiendo de ese concepto, tú no estás convencido de que es un fibroadenoma. Tú no estás bien convencido que es un nódulo de un fibroadenoma. Ni estás convencido de que fue una formación quística. Ni tampoco, si le hace cirugía, está convencido de lo que está haciendo. Porque si son formaciones en base a la idiosincrasia, a la característica de la mujer, tú lo que le va a producir muchas cicatrices ahí. Muchas cicatrices. A veces hay cirujanos muy delicados que penetran por la areola mamaria, le quitan la tapita y pueden eso, pero a veces están lejos. Y tú le ves a mujeres con ese tablazo de forma innecesaria. Es decir que yo hablo con mucho respeto. Esas son aproximaciones que yo doy. Usted hace lo que le dé su gana. Lo que le dé su gana. Aproximaciones. Es lo que yo no hago. Y para eso no es dormirse, sino usted hacer un diagnóstico de que es un fibroadenoma. Por clínica, por biopsia, por sonografía y por todo. Pero ya entrando en
Ya entrando en el consultorio, tú te vas haciendo un diagnóstico del paciente que nos visita, un proceso que viene, un paciente que viene de un COVID, un paciente que viene con un problema de alteración inmunológica, una condición, y te hace, tiene un nódulo a nivel mamario, y dice que le duele, ya tú te das cuenta que es una proliferación de una respuesta inmunitaria que te está dando el mismo proceso infeccioso que tiene el paciente, y el paciente se defiende. Le hice la comparación de esos niñitos que sufrían o sufren de amigdalitis permanente, que como mecanismo de defensa tú le ves los ganglios linfáticos siempre hinchados. O sea, que los ganglios linfáticos están respondiendo porque tú tienes una inflamación a nivel de la garganta. Entonces, es como tú lo que es como una asociación de informaciones que tú das de forma genérica para entonces tú llegar a un diagnóstico donde tú no le hagas pasar mal al paciente. Mira, yo voy a tomar una biopsia, pero tú le dices, esa biopsia que yo voy a tomar es de forma rutinaria, porque yo tengo la convicción de que no es nada maligno. No es nada maligno. Ahora, no le puede decir 100%, pero yo tengo un 90% que es un fibroadenoma que tú tienes ahí. Entonces, no es lo mismo que dice, mira, tú tienes una tumoración ahí, un fibroadenoma, y vamos a hacer la biopsia. No, tú tienes que tener presente que un 80%, 60, 70%, dependiendo de la literatura que tú veas de los pacientes, hacen fibroadenomas que son benignos. Pero que tú no te puedes quedar ahí, porque hay lo que se llaman los BRCA1 y los BRCA2, personas que están condicionados previamente a hacer neoplasias malignas, que voy a hablar, que es otro tipo de paciente, Pero nunca subestimar y decirle al paciente, a todos los que no ven, que el principal médico es el paciente. Eso de que es sonografía, pero es que esa mujer se baña todos los días, mirando. No me siento nada, pero, mira, estoy sintiendo una cosita ahí. Ya es otra cosa. Entonces, ese paciente, ahí yo creo que vamos a disminuir el cáncer mamario. Si nosotros le exhortamos, esto el otro día estaba con mucho respeto mirando a un colega y decía todo. Decía todos los estudios y que si le sale la tumoración, pero nunca hablaba de el papel que guarda el paciente, que es el autoexamen. Para mí es determinante, porque yo no tenía eso. Y bueno, pero mira, me salió una cosa ahí. Entonces, como dicen allá en Puerto Plata, mándese por el médico. No se lleve, porque ahí es que está el problema. Empieza fulano a decir que no, que esto y que aquello. No, señor. El facultado para eso, que no tiene que ser un oncólogo, porque las especialidades pretenden a nosotros volvernos brutos. Usted en su graduación, en su diploma, dice doctor en medicina. Entonces, están las especialidades, usted no tiene que saberlo todo. Pero sí, cuando usted le manda a un oncólogo, que el oncólogo no se ría esto, ese hombre no pega una.
todo lo que me manda, pero la paciente va, porque ¿qué es el oncólogo? Aquel especialista en enfermedades neoplásicas malignas. El oncólogo, y cuando tú lo estás mandando para allá, un gobierno malo y a usted dándole noticias malas, ¿en qué usted está? En el mes de octubre. Que uno no ve noticias buenas, nada de eso, no hay anuncios, no hay nada, arrancado todo el mundo. Entonces, no póngase en los zapatos de la otra gente. Póngase los zapatos de otra gente. En los zapatos de la misma persona. La medicina hoy en día es microinvasiva. ¿Qué significa? Que mientras usted menos incide, mejor. No incide eso. Entonces, a mí no me busquen para eso. Una jovencita ya ha hecho 4 quistes mamarios. Tiene 3 cirugías en los senos. Me busca a mí, doctor, porque ahora sí yo no me quiero operar. Le digo, mija, pero ya tú te has hecho 3. Esa cuarta ya no la voy a hacer yo. Porque es que tú tienes una predisposición y va a salir. La cirugía no tiene un carácter curativo, no te va a decir, o sea, no te va a decir de que no te va a dar, porque es que tú tienes una predisposición de abundante estrógeno que tú estás produciendo, tiene una predisposición genética de hermanas, madres que hicieron quiste mamario, tiene una menarquia, una primera menstruación temprana o tiene una exposición muy grande a lo que se llama menopausia tardía o no tuviste hijo. Entonces eso significa mayor predisposición. Entonces las condiciones están ahí. Las condiciones están ahí. Entonces hay un asunto muy importante. Para que el médico tenga un carácter preferencial en el paciente, tiene que tener propuestas diferentes. Pero no descuidarse. Propuesta diferente. Es lo único. Propuesta diferente. Entonces, yo he tratado como médico de tener propuestas diferentes. Si mi papá se rompe la cadera y yo lo voy a tener acostado, no. No, qué viejo, y se puede quedar en cirugía, pero no vamos a un hombre sufriendo, del sufrimiento y el dolor vamos a ponerle la prótesis, la prótesis de cadera que haya que ponerle. Porque decían todos los intensivistas que cada paciente tiene su anestesia. ¿Lo van a poner a sufrir? No. Entonces, eso hace la diferencia. Ahora, cuando usted se va por donde se va todo el mundo y ustedes hacen lo que prescriben vitamina E, es lo que hace todo el mundo, vitamina E, pero no analizan lo que hay. ¡Suéltame! Tercer bloque. Ya conclusiones definitivas. Hay que estar atento no tan solo en este mes de octubre. La mujer tiene que hacerse evaluación de la glándula mamaria cada día, o cada semana, o cada 5 días, porque después del cáncer cervical, del cuello de la matriz, va el cáncer mamario. Entonces, generalmente lo hacen tardío. Cuando ya no se puede hacer nada
cuando esa cadena linfática a nivel axilar está alterada, ahí yo tengo mucho miedo, porque significa que ya ha tenido la vía de acceso para difundirse a otros lugares. Entonces, es algo que representa un desafío para el médico, permanentemente, porque te da sorpresa incluso en personas con recursos que están están a la disposición de las ciencias médicas, que tienen recursos, y llega ahí y llega esta enfermedad. Y al gobierno decirle que cuando se hace un diagnóstico temprano de cáncer mamario, lo que nosotros decimos in situ, lo que son los medicamentos de alto costo, le dan un nivel de vida y de sobrevivencia al paciente. Así que yo quiero hacer un llamado al presidente Luis Abinader, que con eso no se juega. Porque si ya el médico hizo su trabajo y el paciente hizo su trabajo yendo donde el médico, y el médico fue precisamente certero en hacer el diagnóstico, entonces están los medicamentos de alto costo que no están al alcance de los pacientes. Entonces ese programa, presidente, no se puede caer. No se puede caer. Porque el diagnóstico temprano, ya este tema es para otra avanzada, que son las enfermedades malignas del cáncer mamario, ya es otra vertiente. Porque estas benignas no hay que hacer nada. Ahí no hay que hacer ni alto costo ni nada de eso, sino observar al paciente, mirar al paciente, y el paciente se muere con su quiste sin problema. Se muere con su quiste sin problema, sin tener que estar, porque va a ser repetitivo. Si le quito una, va a salir otro, porque tiene una disposición. Por eso se llama fibroadenoma mamario, tejido alterado por disposición genética o familiar de exposición a estrógeno. Entonces me va a salir así. Ahora, el quiste que se llena de líquido, porque quizá una alimentación chatarra, todo eso incide, y tú le sacas el líquido al paciente ahí con una agujita, de un mosquito que le picó, y el paciente, pero no me siento nada. Bien, pero vamos a cambiar la dieta. Así que mañana nos encontramos en otra edición. Pregunta médica, suéltame.